Hay dos versiones que quiero presentar ahorita en pantalla sobre quién ganó el debate, de acuerdo al desempeño que cada quien obtuvo. Uno es Marcelo Ebrard y el otro es el supuesto periodista. Digo supuesto porque sigo teniendo dudas sobre su metodología de trabajo. Pues Krause, León Krause. Para Marcelo Ebrard, dice, y esto que fue el más antagónico de los precandidatos de Morena, dice, muy bien se vio Claudia Sheinbaum en el debate, segura, domina los temas, resuelta sin caer en la provocación y sobre todo con claridad en lo que ha logrado y propone. Objetivamente fue la mejor, por mucho ganó el debate. Muy buena noticia para México. No sé quién escribe los tweets a Marcelo, pero qué pésima redacción tiene y qué mal manejo de los signos de puntuación. La verdad cuesta trabajo leerlo. Pero bueno, pasamos al otro tema. Va bien, a la otra persona. León Krause dice inmediatamente, Xóchitl ganó el debate, el segundo debate. Es evidente que aprendió de la primera experiencia. Salió a debatir, a contrastar, a enfrentar y exhibir. Se acabó el Claudia frente a la candidata del PRIAN, la candidata de las mentiras. A cada oportunidad trató de exponer la deshonestidad de la candidata oficial. Tocó todos los flancos vulnerables de Sheinbaum, usó la palabra mentira o el verbo mentir una y otra vez. Fue mucho más contundente en la confrontación, trazando contrastes mucho más claros con Sheinbaum. A diferencia del primer debate, Xóchitl comprendió que debía someter el López Obradorismo a examen. Finalmente optó por ser ella. A diferencia del primer debate, habló de su biografía, gran activo de su candidatura. Se le notó de buen humor, relajada y por si fuera poco manejó el reloj mejor que Sheinbaum. Ganó Gálvez en unos minutos, mi opinión, en el video de Letras Libres. Isaac, ¿quién tiene razón, Ebrard o León Krause? Bueno, estás hablando de uno que, por cierto, ha obtenido contratos de gobiernos prianistas. O sea que como periodista también yo creo que tiene, bueno, como pseudo periodista yo sí lo puedo decir, eso es un tipo que tiene un micrófono, no necesariamente es un investigador periodista, ¿verdad? Así que yo considero que está equivocado y que el propio tweet revela o destaca más bien cómo él subraya que Xochitl sí atacó a Sheinbaum. O sea, para ellos, para esta gente, el debate es si Xochitl ataca, si Xochitl gana, Golpear, bullear, trolear. Claudia. Y esto no, esto es de proyectos, estamos hablando de dos proyectos distintos de nación. Estamos hablando de los bullets que se vieron en el debate para un plan de gobernanza, en el caso de Sheinbaum, transeccional, y en el caso de Xochitl, pues vimos, ¿no? Yo vi una serie de descalificaciones, de repente una que otra propuesta por ahí suelta, y muy descolocada, muy desinformada, no sabe que el agua de Texcoco tiene agua salada, etcétera, ¿no? O sea, haciéndose ella misma en harakiri con lo de los contratos que sí van a recuperar las rondas petroleras y de electricidad. O sea, vi una Xochitl desesperada y perdida, ¿no? Y por lo tanto, pues por supuesto que perdió el debate. Y digo, no me has preguntado de Maynes, pero pues ni vale la pena mencionarlo, si ganó o perdió, o sea, él no está en esta discusión, digamos, no, en una discusión seria y de fondo. Sin duda. Gracias, Isaac. Abraham, ¿con quién estás de acuerdo? ¿Con Ebrard o con León Krause? Tal vez habría primero que entender qué significa ganar un debate presidencial. Supongo que tendríamos que partir del hecho de que un candidato oficial, en este caso Claudia Sheinbaum, tendría la gran tarea de sí mostrar una cara eficiente del gobierno actual. Y esto significaría, evidentemente, enviar un mensaje de continuidad sobre ciertas líneas de política nacional. Y creo que en ese sentido, como ya se ha comentado aquí, la candidata me parece que ha expresado con bastante seguridad y también con elocuencia pues las principales líneas de gobierno y los logros del gobierno actual, sin caer en provocaciones en el caso de la candidata de la coalición Corazón por México, me parece que se llama así. Esto es un asunto muy importante porque digamos que en esa perspectiva cumple con su objetivo, que es mantener una preferencia de voto que la marca como pues la candidata con mayores posibilidades a poder convertirse en la próxima presidenta de México. En el caso de los candidatos de oposición,
Evidentemente, la tarea principal en un debate presidencial debe ser, sin marcar un contraste, también presentar una propuesta viable. En ese sentido, creo que particularmente la candidata de la coalición PRI, PAN, PRD, envía un mensaje no verbal inclinado sobre todo a atacar a la candidata oficial, y en ese sentido quizás no cambian mucho las perspectivas de voto. Me parece que el debate no va a cambiar mucho esa cuestión porque quien tenga una perspectiva negativa del gobierno actual, pues probablemente se decante por las interpretaciones y cifras que presenta la candidata de la oposición, cuando se tiene una posición favorable más bien a lo que ha venido haciendo el gobierno actual. Me parece que la candidata oficial ofrece la perspectiva para que ese sector del público mantenga esa posición. Con base en todo ello, me parece que la candidata de Morena pues ha resultado la ganadora porque cumple con el objetivo. Hay una preferencia de voto que la favorece y el debate parece ser que no ha de cambiar esa cuestión. Lo del asunto del candidato Maínez, tiene una voz fresca, tiene propuestas interesantes, un vocabulario también pues bastante interesante en este sentido, pero insisto, probablemente las preferencias de voto no cambien. A mí me parece que incluso ha hecho una campaña más pegajosa que la de Xóchitl Gálvez, ¿no? Nada más que empezó muy atrás y muy a destiempo. Quizás esa distancia sea más corta entre Xóchitl Gálvez y Álvarez Maínez que entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Ahora, una cosa de identidad, mi querido Isaac, que desde el primer minuto del debate, Xóchitl Gálvez viene diciendo desde hace tiempo, sobre todo en las universidades, cuando va de gira, le preguntan si no le da vergüenza estar aliada al corruptazo de Alito Moreno, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, su nombre real, y de Marquito Cortés, que se han dedicado prácticamente a desfondar a sus dos partidos, es decir, que el PRI y el PAN han perdido candidatura, han perdido gobernaturas en tiempo récord, su papel en el Senado y en su tamaño en el Congreso cada vez es menor, y ella dice, yo soy una candidata ciudadana, soy una candidata autónoma, y entonces hoy dijo, no, sí, yo soy la candidata del PRI, del PAN y del PRD, y Claudia Sheinbaum de inmediato le revira y dice, vaya, pues qué bueno que reconocen finalmente quiénes son sus aliados porque pareciera que se avergüenza de ellos. ¿Cuál es tu impresión de esta estrategia que a mí me parece fallida, de negar que forma parte del PAN, si siempre fue, si ha sido senadora por el PAN, delegada de la Miguel Hidalgo por el PAN, y así sucesivamente, o de la Cuauhtémoc, de ahí va, siempre negando, 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 pero de ahí viene. Pues creo que esta gente ha abaratado y prostituido el concepto de ciudadanía que estaba relacionado, o por lo menos está en la ciencia política, con esa virtud que tenemos las personas que de acuerdo a las reglas, por ejemplo, de acuerdo a la Constitución, podemos y debemos participar en las decisiones políticas. Entonces, ese concepto empezó a evolucionar tendiente a que nos hiciéramos más partícipes de las decisiones. Pero claro, era difícil, ¿no? Porque las reglas no nos permitían eso. Vivíamos bajo un sistema, pues, oligárquico, dominado por el PRI y luego por el PAN. Pero la ciudadanía en México, principalmente a partir del temblor del 85, se organiza y surge, pues los que muchos han calificado, Monsiváis entre otros, como sociedad civil, ¿no? Y entonces como que la ciudadanía emerge como un factor que puede hacer bien lo que el gobierno no hace o lo que el gobierno hace muy mal. Pero ese surgimiento fue, yo diría que hasta momentáneo y que se esfumó, porque luego se apropian del concepto y por eso Xóchitl ahora se pretende bañar en las aguas de la pureza de la ciudadanía y envolver en el manto también de la pureza de la ciudadanía. Pero ya nada queda de ese concepto. O sea, yo soy de una organización ciudadana, una ONG, pues ahora sí, como dice el presidente, ¿no? ¿Y de parte de quién?
O sea, ¿quién te está financiando? ¿Quién realmente te mueve? ¿Quién es el interesado, la interesada o el grupo de gente interesados? Y pasa en todos los sectores, ¿eh? En la academia pasa mucho, sobre todo en la política, que es donde más se visualiza. Así que, pues no, por supuesto que no es ciudadana, es aliada, ha sido comparsa, ha sido cómplice, ha sido compa, ha sido socia de toda la clase política corrupta. Así, en resumen. Se me salió el corrupto porque como que de repente se me va la R. Querido Abraham, ¿a ti te genera confianza una candidata o un candidato que niega de dónde viene, que niega sus alianzas? Primero que nada, me parece que esa negación es selectiva porque cuando busca abonar a su causa, pues recuerda algunos de los que ella llama logros de su gestión en las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón. Entonces, una memoria selectiva. Creo aquí que podemos pensar en otro asunto bastante interesante también en términos de comunicación. Quizás Sonia pueda complementar esta discusión, pero el término PRIAN es un término muy poderoso en lo que respecta a su significado. Fue acuñado hace ya mucho tiempo, me parece, por un político que se llamaba Luis Sánchez Aguilar, y bueno, ya lo retoma Andrés Manuel López Obrador en sus campañas presidenciales. Pero lo interesante aquí es que el origen del concepto tiene que ver con la observación de Sánchez Aguilar sobre un patrón de votación similar entre el PAN y el PRI en las cámaras de diputados y senadores. Y a partir de entonces, bueno, fue ganando resonancia posteriormente. El punto aquí es que hay una historia compartida de ejercicio de gobierno del que no se puede desvincular la candidata Gálvez cuando intenta hacerlo. Y me parece que esto también nos lleva a tendencias de voto que ya están pues más o menos definidas para una fecha de una elección ya bastante próxima, que difícilmente van a cambiar. Y tiene mucho que ver aquella ciudadanía que le da su apoyo a la candidata oficial, una memoria histórica sobre pues distintos hierros y graves problemas de corrupción que pues han venido aquejando tanto las administraciones, por supuesto, del PRI como del propio PAN. Y bueno, es un asunto que sigue resonando. Entonces, el término es bastante fuerte, poderoso. Me parece que por más que la candidata Gálvez intente pues ponerle sobrenombres a la candidata oficial, no alcanza a contrarrestar el peso de ese término que sigue resonando bastante entre la ciudadanía. Sigue marcando una división social y esa división, quiero decir social en términos de inclinación política. Y esa división pues no se va a solucionar en los meses que vienen. Es un término poderoso y creo que cuando se lo atribuye la candidata oficial a la candidata Gálvez, pues tiene bastante peso. Gracias, doctor Abraham. Negar que eres del PAN cuando toda tu trayectoria política la has hecho en el PAN, ¿te da confianza en términos de que quien te lo comunica? No, creo que en este momento ya está no cada candidato, pero sí en particular la candidata del PRIAN disociada de los principios fundamentales y filosóficos de sus partidos. Para empezar, por los principios filosóficos no podrían estar en coalición desde el primer momento. ¿Cierto? Y entonces, ¿cómo se puede ir alguna de esas banderas? Porque hay incompatibilidades entre ellas y de pronto siempre estar mencionando estos partidos que en el caso de Morena siempre ha hablado de una división, que AMLO vino a dividir, que AMLO vino a segregar, que AMLO vino a hacer una distinción entre A y B. Pues sí, pues eso es lo que la gente está buscando, sí, eso es la idea de una línea y de diferenciaciones de partidos políticos. Sí, esa es una diferenciación para saber cuál camino y cuáles opciones vamos a tomar y no solamente uno. Ese uno es el que se une con todos los partidos políticos dentro de la Cámara de Diputados y con los senadores y obviamente con el Poder Ejecutivo. Pero en este momento debemos estar en una línea clara de posicionamientos distintos. Ahora me sorprendió, de hecho, Xochitl, que parecía más paternalista que el mismo AMLO, a quien estaban criticando, de estar dando sus apoyos sociales a diestra y siniestra. Desde que naces tienes un apoyo social hasta que mueres. Todos tienen, incluso las mujeres, excepto los hombres, ¿no? Son los únicos que están segregados en este reparto de dinero por parte del gobierno paternalista. Es que dicen que prometer no empobrece. Ah, bueno, pues yo dudo que puedan
cumplir con todas estas supuestas metas que tienen. Finalmente creo que el hecho de negar de dónde viene su partido, pues es tonto a este punto, porque todos sabemos de dónde vienen, todos sabemos cuál es su origen, y si no, de pronto se está comportando como un candidato que quería ser un precandidato que quería ser el candidato de Morena, que bien se quería aliar, pero nunca formaba parte de ningún partido político, pero decía estar comprometido. Entonces, pues, hasta dónde llega el nivel de compromiso. En el caso de la política, pues es afiliarse. Si no te gusta, te vas y haces otro. Y finalmente lo que decía Abraham, me parece muy interesante, pero quien popularizó el concepto del PRIAN definitivamente fue Andrés Manuel López Obrador. Aunque lo hayan dicho otras personas, haya surgido y haya nacido alguien que ha politizado y que ha puesto unos nombres y unos conceptos que incluso llegan a tapar el mismo nombre de los candidatos, ha sido Andrés Manuel. ¿Recuerdan a Ricky Riquín Canallín? Bueno, esa es la misma idea, poner el sobrenombre que de pronto va a tapar la supuesta identidad del candidato o de la persona política de la cual estemos hablando. Y no le alcanza el capital de esos nombres o de esos sobrenombres a Xochitl Gálvez, solamente lo hace para que se genere un tweet, para que se genere un hashtag en un algoritmo de Twitter, pero pues finalmente no todas las personas que están en Twitter son las que salen a votar, y es todavía una minoría de los mexicanos que votan los que están en una plataforma de Twitter.